Mateo capítulo 7, versículo 15 dice de la manera siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y hoy vamos a estudiar el 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tome su lugar. Vamos a hacer un resumen de 1 minuto de la primera parte. Jesús empieza esta advertencia con una alarma. La palabra que presenta ahí, guardaos. En el sentido original, esta palabra es parecida a la advertencia, como cuando usted va caminando al lado de una casa y usted lee este sign o este rótulo que dice beware of dog. Y usted, cuando ve ese rótulo, usted ve ese rótulo como una alarma, ¿sí o no? Una grande y suma advertencia. Y hay de usted que con ciega locura se acerque ahí de andar de curioso, porque de la nariz lo va a agarrar ese gran perro con el salto que va a dar. De antemano se le está diciendo que beware, mantenga su distancia. Lo mismo nos está diciendo aquí Jesús: guardaos de los falsos ¿qué? Profetas. Cuando Jesús dice profetas, aquí incluye toda clase de persona que, mi amado hermano, de una u otra manera proclama o se hace pasar por un ministro del evangelio, por un maestro del evangelio, por un predicador del evangelio. Jesús usó en su tiempo, grábese esto, la palabra profeta, por la razón de que mientras Jesús vivía y estaba diciendo esto, todavía la palabra de Dios no había sido inspirada por completo. ¿Y a quiénes Dios usó para inspirar su palabra? A los profetas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso que Jesús usó la palabra profeta, porque en su tiempo, en el tiempo de Jesús, todavía habían profetas y se necesitaban profetas para poder ¿qué? Culminar o terminar de inspirar la palabra del Señor. El grande y mayor de los profetas en los tiempos de Jesús fue Juan el Bautista. Yo no sé por qué en el Instituto Bíblico clasifican profeta mayor, profeta menor, si el mayor de todos fue Juan el Bautista. Y a él no lo ponen ahí. No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué a Juan el Bautista no lo ponen en esa clasificación? Lo clasifican porque aquellos escribieron más libros y a los menores por lo que escribieron menos libros o menos cantidad de textos, versículos, capítulos. Pero Jesús no los clasificó de esa manera, porque Jesús conoce el corazón. Él conoce los niveles. Nosotros podemos calificar nada más lo externo, dice la palabra, ¿sí o no? Pero el Señor conoce lo que verdaderamente usted es. Aunque para alguien más usted no es calificado, para Dios usted puede ser hallado calificado. Entonces Dios nos da esta advertencia: no Jacob Mirón, no es de mí este mensaje es de Jesucristo. No quiero que me malentiendan y me malinterpreten los que están aquí o los que están por la televisión. Ay, Pastor Mirón, otra vez. No, no soy yo. Estamos estudiando el libro de Mateo y no me lo puedo saltear. ¿Sí me explico? O sea, tendría que romper las hojas yo. Y aunque las rompa, Jesús dijo en Apocalipsis 22, ay de aquel que las rompa. Ay de aquel que le quite a mi palabra.
Entonces, este no es una enseñanza de Jacob Mirón, es una enseñanza de Jesús, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y si Él la puso ahí es porque hay grande necesidad de explicar esto. Explicamos también que Jesús comparó a estos falsos profetas como a un lobo que devora, mata, destruye, roba. Pero la realidad es que un falso profeta hace aún mayor daño que un lobo, más que un animal, más que una bestia. Un falso profeta es aún más dañino que una bestia salvaje. ¿Sabe por qué? El lobo mata solamente el cuerpo, pero el falso profeta termina destruyendo el alma aparte del cuerpo. El lobo nada más puede devorar el cuerpo, pero el falso profeta destruye el alma de cada persona, de cada individuo, de cada ser humano de esta tierra. Lo lleva y lo conduce con sus falsas enseñanzas al lugar eterno sin Dios y sin esperanza. ¿De quién es más peligroso? ¿Un lobo, un león o un falso? Por eso el Señor dijo: guardaos, aléjate, ten cuidado, esté a la expectativa, porque tú puedes ser la siguiente víctima, dice Jesús. Usted puede ser la siguiente oveja que va a ser devorada, va a ser dañada, va a ser triturada, va a ser engañada. Tenga mucho cuidado. Y la pregunta del millón es: pastor, pero ¿cómo yo voy a saber quién es un falso profeta? ¿Quién es? Hay quienes andan con uno y no se han dado cuenta que andan con uno. ¿Sí me explico? Entonces, espero en Dios que después de hoy vamos a tener una mejor idea cómo detectarlo, porque hoy vamos a entrar a esa. Cómo detectar, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a Jesús, un falso profeta, llámese maestro, apóstol, pastor, evangelista. Porque hay de todo, hay falsos pastores, hay falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Entonces el Señor nos dice que por sus frutos los conoceremos. ¿Por sus frutos qué? Los conoceremos. Un árbol frutal puede ser hermoso, decorativo, te puede dar buena sombra en el verano, pero su principal propósito, ¿cuál es? Llevar ¿qué? Frutos o dar frutos. Por lo tanto, un árbol es juzgado por lo que produce y no por lo que se mira. El que tenga oídos para oír. Entonces, ahí empezamos a dar ciertos indicios, ¿sí o no? A dar ciertas pautas. Tú no puedes juzgar a alguien por buen profeta, buen maestro o falso maestro por cómo se mira, sino por lo que produce, por sus frutos. Que si no, nos va a pasar la del profeta Samuel. ¿Cómo juzgó Samuel? Por lo externo, por cómo se mira. ¿Sí me explico? Mire ese árbol de aguacate, qué bueno. Si las hojas se ven buenas, pero si no se le ve ni un aguacate. Mire qué bonita sombra este árbol de marañón. Bueno, los que no son de la costa no saben qué es esto. Ahí en Google lo miran después del mensaje. Mira qué sombra este árbol de marañón. ¿De qué me sirve la sombra si lo que quiero es comerme un tremendo jugo de marañón?
y después que agarrar la semilla y echarla en el fuego y después quebrarla y comer los cashew que se come de usted aquí. De ahí viene, mi hermano. De ahí vienen. De la semilla de marañón. Entonces, aquí estamos empezando ya a tener una mejor idea. Tenga cuidado de que por lo que usted mira exteriormente de alguien, usted juzgue y diga, a este sí es un genuino siervo de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuidado de irnos a los dos extremismos de cosas externas. ¿Cuáles son los dos extremos? Que si veo a alguien con un micrófono en una plaza, donde sea, predicando, y solo porque lo vea con unos pantalones viejos, rotos y una camisa bien vieja, usted va a decir, ese sí es un siervo de Dios. Tenga cuidado si usted es uno de ellos. ¿Está escuchando? Porque yo ya tengo mis añitos, y personas que alguien juzgó así como siervo de Dios, al rato salió la noticia, este predicador le pegaba a su esposa 3 veces por semana mínimo. ¿Sí me explico? Pero la gente lo juzgó que, ay, porque mira, ese sí es siervo de Dios, porque anda con... Usted no va a encontrar en la Biblia que Jesús andaba con vestidos rotos y sandalias rotas. ¿Sí me explico? No andaba con lujos ni con cosas así, pero tampoco andaba tirado, ¿me entiende? Al otro extremo de miseria. Entonces, cuidado de juzgar de esa manera. Y por otro lado igual, que porque lo vea con un saco de $4,000, una corbata de $200, así, oh, este sí está prosperado, bendecido, este es un siervo del Señor. Tampoco eso. No vaya por favor a cometer usted ese grave error. Al verdadero, al genuino no se conoce, dice, por la apariencia, por lo externo, sino por los frutos, por lo que produce. Amén, hermanos. Esa es la verdad. Pero hoy esto va a estar hermoso hoy, porque vamos a aprender tantas verdades. Amén. Entonces, a lo que Jesús nos está apelando a nosotros es que tenemos que detenernos y minuciosamente, mi amado hermano, detenernos a ver a esta persona, no por lo exterior, sino por sus frutos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si usted llega a un árbol frutal y no llega usted en el tiempo de la cosecha, obvio, usted no va a ver frutos, ¿sí me explico? Entonces usted va a tener que tener paciencia para esperar el tiempo de la cosecha para ver si este árbol es un árbol, ¿qué? Bueno o malo. Entonces, en mayoría de casos, usted va a tener que necesitar un poquito más de tiempo, paciencia, para poder detectar a esta persona si es genuino o es ¿qué? Falso. En mayoría de ocasiones, usted va a necesitar un poco más de tiempo. Usted tiene que ser más, ¿cómo se dice? Sabio, ¿no? Por ejemplo, usted va al mercado, usted va a la fiesta o a la Michoacana y usted va y compra sus aguacates y usted, solo con mirarlos, usted no puede saber que ese aguacate es bueno o es malo. ¿Qué tiene que hacer? Muchas madres que hacen, las que tienen bien experiencia, vienen y agarran y lo tocan por todos lados. Y dicen, oh, este está bueno. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Acercarse al aguacate y minuciosamente, ¿qué? Inspeccionarlo. ¿Te das cuenta? Así tiene que hacer uno con los falsos también. Uno tiene que observar lo que dicen, lo que enseñan, y uno inspeccionarlo con la palabra
a ver si lo que están diciendo es de acuerdo a qué. Pero hay tantas cosas que vamos a aprender hoy de cómo detectar, cómo inspeccionar, como esta madre va a inspeccionar el aguacate. Así nosotros inspeccionar también a estas personas que se hacen pasar por ministros de Cristo, y la realidad es que es muy difícil detectarlos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. ¿Por cómo se visten por afuera? Dice, como ovejas. Entonces, a simple vista tú no lo vas a poder detectar. No sé si me está escuchando. Entonces, esos son los más difíciles. ¿Por qué? Porque vienen disfrazados. Mire como al pez, cómo lo engaña uno con el anzuelo, ¿verdad? Le mete uno un pescadito que va ahí y el pescadito lleva el garfio. Y el pescado va y se lo come. La comida va disfrazada como que si fuera un pescadito de verdad. Y engaña al pez. Y así son aquellos que caen de boca, como dice mi mamá, caen de boca sin inspeccionar. Solo porque en la radio, en la televisión, en el internet se oye bonito, ¿sí me explico? Y las palabras se oyen extravagantes. De mi país, de su país y de cada país latino se está levantando una nueva ola de predicadores que, si usted los escucha, lo dejan a uno con la baba de fuera, con las palabras espectaculares que usan. Cómo conjugan los verbos, cómo conjugan, mi amado hermano, cada expresión para que la gente se quede wow. Pero si tú analizas al final del mensaje, ¿qué fundamentos dijo? ¿Qué doctrina estableció? Nada. Solo fue una conjugación de palabras extraordinarias, hermosas y bonitas, alentadoras. Levantaron el ánimo de la gente, la euforia de la gente. Pero si tú inspeccionas como esa madre inspecciona los aguacates, te das cuenta que no enseñó fundamento, no enseñó bases, no estableció ninguna doctrina. ¿En qué basó todo ese palabrerío? En nada. ¿Está escuchando? Empiezan de esta manera: hoy va a suceder un montón de milagros. ¿Basado en qué? Al final ellos se van y el pobre pastor se queda con todos los enfermos. ¿Sí me explico? Porque lo que dice solo es para levantar el ánimo, alentar, pero sin base alguna. Milagros sin compromiso, milagros sin obediencia, milagros sin santidad, milagros sin fidelidad. ¿Me está escuchando? Entonces Jesús empieza a darnos la clave aquí, el centro, el balance. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Tú y yo no necesitamos ayuda para decidir si un árbol es bueno o es malo, si su fruta tú la puedes ver desde afuera que está podrida. ¿Sí me explico? Es el árbol que parece llevar buen fruto, pero no lo lleva. Ese es el engañoso. ¿Me está escuchando? Es el árbol que su fruto parece bueno, pero ya cuando tú lo inspeccionas o lo partes, te das cuenta que está ¿qué? Podrido. Ese es el árbol engañoso. A esta clase de personas se refiere Jesús. Porque esta clase de profeta, dice Jesús, parecen ¿qué? Piedad, aparentan piedad por fuera, pero por dentro, ¿cómo los encontró Jesús? Sepulcros blanqueados, víboras ponzoñosas, venenosas. Pero ahí donde está el gran peligro, porque como a simple vista, a simple oído, tú no lo vas a poder ¿qué?
detectar. Tenés que examinarlo como hacen los doctores, como hacen los científicos, como hace esa mujer ahí en la marqueta. Tienes que acercarte, tienes que inspeccionar, y si no estás seguro, le das otra vuelta al aguacate hasta que estés seguro. Y algunas que de tanto que lo inspeccionan, más aguado lo dejan. Y al pobre que llega después se lleva un aguacate aguado. Amén. En otras palabras, por la palabra podemos descubrir por lo menos tres aspectos bíblicos que podemos aplicar, mi amado hermano, para poder reconocer un falso maestro, bíblicamente. Área número 1, en el área del carácter. La área número 2 que la Biblia enseña es en lo que ellos creen o enseñan. Y número 3, en sus seguidores, la gente que los sigue. Vamos a empezar el área del carácter. Diga conmigo carácter. Porque el carácter lo representa lo exterior o lo interno. Ahí donde están sus motivos internos en el carácter, ahí están sus actitudes, ahí están sus ambiciones. De ahí depende lo que él hace o cómo él actúa. ¿Me está escuchando? Cuando Jesús habló por sus frutos, está hablando de estas tres cosas: el carácter de la persona, el credo de la persona y las personas que lo siguen a esta clase de personas. No lo vaya a buscar, yo se lo voy a leer para poder avanzar y llegar al final. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los falsos maestros llamados fariseos y saduceos que vinieron a ser bautizados? Dijo: ustedes deben de producir frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Lucas 3:8. Su manera de vida demostró, mi amado hermano, la gran mentira de lo que ellos creían y pensaban que ellos amaban a Dios. Sus manifestaciones, sus ambiciones, sus actitudes, su carácter. El carácter involucra todo esto. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a esa clase de personas también? ¿Se recuerda lo que le dijo? Víboras, serpientes, venenosas. Entonces, por fuera, por lo externo, tú no los puedes juzgar, pero sí por su carácter, sus actitudes ¿qué? Internas, sus ambiciones, sus motivos. ¿Sí me explico? ¿Por qué va a una iglesia? ¿Por qué va a una campaña? ¿Por qué va a una cruzada? ¿Para salvar almas o por el dinero? Eso yo no lo sé. Pero esas son pautas que la palabra de Dios poco a poco nos las está demostrando. Amén. ¿Cuáles son sus ambiciones, sus motivos? ¿Cuáles son sus estándares? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus acciones? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Una persona que pertenece a Jesús y ha sido llamado por Dios siempre va a dar evidencia de buenos frutos, tanto en sus actitudes
y sus acciones. Diga conmigo, actitudes y sus acciones. Una persona que no pertenece a Jesucristo, especialmente un falso profeta, quien piensa ser un mensajero de Dios, tarde o temprano va a manifestar sus malos ¿qué? Frutos. ¿Está escuchando? Tarde o temprano va a manifestar sus malos ¿qué? Frutos. Por ejemplo, esto pasó recientemente allá en África. Este evangelista pensaba reunir tantos millones de personas e invirtieron tanta cantidad de dinero para esa cantidad de personas, porque sabían que con esa cantidad, obvio, con un poquito cada uno se iba a recibir mucho dinero. Pero la realidad es que no llegó la cantidad que ellos esperaban. Y esto lo grabaron las cámaras de televisión y salió en vivo, donde él dice, esto fue un desperdicio de dinero. Imagínense, ¿qué se manifestó ahí? El fruto. ¿Cuál fruto? No el de la boca, el interno que salió del corazón. Los motivos por lo cual estos falsos profetas usan el evangelio. Aunque así prediquen ¿qué? La cruz, prediquen de Cristo, Jesús los reconoce como falsos ¿qué? Profetas, porque sus motivos, sus frutos están podridos. Donde esté tu tesoro, que dijo Jesús, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en la tierra, ahí te vas a quedar, ahí vas a morir. ¿Está escuchando? Es por eso que Jesús no dijo, no los vas a conocer por la palabra que predican. ¿Verdad que no dijo eso Jesús? ¿Por qué razón? Porque ellos predican de la Biblia, predican de Cristo, predican de esto, predican del otro. Por eso que Jesús no dijo, lo vas a conocer por lo que predican. Jesús dijo, lo vas a conocer por sus frutos. Y el fruto no se conoce por lo de afuera, por lo de adentro. Entonces, la primera área en la cual podemos encontrar a alguien falso es en la área de su carácter, sus motivos, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Amén. Grábese esto: falsos maestros o profetas o ministros pueden engañar, pueden esconder su mala fruta por un tiempo. ¿De qué manera? Predicando, evangelizando. Algunos de ellos también pueden hacer grandes donaciones para camuflajear y esconder su fruto podrido. ¿Me está escuchando? Con acciones ¿qué? Externas. Entonces, grábese esto, porque esto le va a ayudar a usted. Especialmente, ellos son especialistas. Cuando ellos donan algo, se aseguran que todo el mundo lo sepa. Porque de esa manera te envuelven a ti para que tú no vayas minuciosamente ¿a qué? A descubrirlos por lo que está dentro. Porque ellos te están dando una acción externa para poder esconder lo que verdaderamente llevan ¿dónde? Adentro, sus motivos. Hay quienes abren organizaciones no lucrativas para ayudar, pero ¿sabe para qué? Para mandar el 10% nada más a esa nación y ellos se quedan con el 90%. ¿Me está escuchando? Abren y pagan un anuncio en la radio, televisión, estamos ayudando al África, a Nicaragua, todo eso, pero si les entra 1 millón, mandan nada más, mi amado hermano, 100,000. Y se quedan con 900,000. Entonces se toma tiempo para descubrir la fruta prohibida, la fruta podrida, perdón. Usted tiene que tener paciencia, porque hay quienes ya son bien expertos
ya saben que hay mucha gente poniéndole los ojos hacia ellos y van a tratar de cubrir todo a lo máximo que se pueda. Pero la realidad es que al final vamos a estudiar que el falso, tarde o temprano, se va a dar a conocer por lo que es. Los que son más sabios en Dios y en la palabra van a tener mayor facilidad y con mayor destreza va a poder detectarlos en el más corto tiempo. Amén. Entonces muchos de estos falsos esconden su fruta chueca, podrida, mi amado hermano, perteneciendo a una iglesia, perteneciendo a un concilio, a una asociación cristiana. Pero ¿sabe algo? Al final, lo que está en el corazón va a brotar, va a salir. Amén. Porque teología corrupta va a resultar en una vida corrupta. Un mensaje corrompido, un mensaje distorsionado, siempre va a traer consigo una vida distorsionada. ¿Me está escuchando? Eso fue lo que dijo Jesús. Un árbol malo no puede dar ¿qué? Fruto bueno. Entonces, alguien que predica chueco, tarde o temprano va a manifestar ¿qué? Lo chueco que está su vida, lo chueco que está su corazón. Enseñanza falsa, maestro falso y vidas distorsionadas, pervertidas, son inseparables. ¿Me está escuchando? Y eventualmente se van a manifestar. De la abundancia del corazón se va a manifestar en algunas ocasiones por la boca, en algunas otras ocasiones por los ojos y en algunas otras ocasiones por las manos. Amén. De la abundancia ¿de dónde? Del corazón. A los apóstoles le llevaban grandes cantidades de dinero, pero no era para ellos ese dinero. ¿Era para quién? Para ayudar a gran cantidad de hermanos que habían venido huyendo de otras ciudades por causa de la persecución, que prácticamente habían llegado, mi amado hermano, sin nada, absolutamente ¿qué? Nada. Entonces usted ve ahí los frutos de los apóstoles, los frutos del corazón. Trajeron grandes cantidades los que vivían ahí, mi amado hermano, en Jerusalén. Cristianos que tenían mucho dinero y vendían propiedades y todo el dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Pero mire la actitud del corazón de los apóstoles, todo ese dinero lo repartían. Amén. Pero ¿usted cree que los apóstoles de hoy en día hacen eso? Al contrario, aún a lugares, países pobres que van, no tienen misericordia. Van a arrasar como el asadón y se traen todo lo que puedan. Y no les importa cómo queda ese pueblo, esa ciudad, esa nación. Entonces, enseñanza falsa va a traer consigo una vida desastrosa, una vida falsa, una vida chueca, una vida podrida. Porque ambos son inseparables. Lo falso siempre terminará chueco. ¿Está escuchando? Son inseparables. Vamos a 2 Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18. Vamos a empezar por el 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras, ¿qué dice? Infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? Corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muchos de ellos son inclinados al dinero, al prestigio, al reconocimiento, a la popularidad, al poder, al control. Son esclavos del egoísmo y lo que menos son es siervos de Jesucristo. Muchos de ellos usted los va a conocer por su orgullo, por su arrogancia, por su egocentrismo, por su indulgencia. No se van a conformar con un hotel Crown Plaza o con un Holiday Inn. No, tiene que ser uno de 5 estrellas. Amén. Juan 7:18. Sabe que yo un día en Nicaragua dormí en un hotel de 1.000.000 de estrellas. Y en un lugar tan pobre, hermano, que me llegó a una intersección la noche y no llegaron los hermanos a levantarme, donde tenían que levantarme la intersección para Managua y luego para ese lugarcito. Y tuve que pedir posada. Y la persona que me dio sin conocerme me dice, mi casa es un solo cuarto. Ahí está mi cuarto, ahí está la cocina y es la sala. Y el único lugar que tenemos para usted es un patio donde está una butaca, donde yo salgo afuera en las tardes a refrescarme. Es lo único que tengo. ¿Quiere quedarse? Yo le dije, sí. Y ahí me quedé sentado en esa butaca bajo 1.000.000 de estrellas. En Laredo, México fue todavía mejor, porque ahí miraba las estrellas y en mi espalda me picaban las pulgas. Y me tocó el tiempo de calor. Pero sabe, aún así me sentía bienaventurado, porque ese sufrimiento no fue nada comparado al sufrimiento de Jesús por mi vida, por mi libertad, por mi vida eterna, para un día, mi amado hermano, verle a Él cara a cara. Juan 7:18, ¿lo tenemos? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Se da cuenta? Esta es una señal de un falso profeta. Desde que empieza, va a empezar hablando de él, de sus logros, de sus éxitos, de sus viajes, de dónde vino, a dónde vino, con quién comió, con qué gobernador, presidente estrechó la mano. Miren lo que dice Jesús. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria, mire, del que le envió, este es genuino, este es verdadero y no hay en él injusticia. Wow. El que busca su propia gloria es chueco, es fruta podrida. ¿Está escuchando? Esto es lo que dice el maestro de maestros. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, ¿qué dice? Busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Qué lindo. Vamos a la segunda área. El credo o la enseñanza que ellos
enseñan. La segunda área en la cual un falso profeta puede ser juzgado es en la área de la doctrina o la enseñanza o el credo. Amén. Superficialmente el falso profeta enseña lo que parece ser bíblico, pero cuando se examina detenidamente siempre va a revelar ideas o enseñanzas que son verdaderamente no bíblicas. ¿Está escuchando? Por ejemplo, este video que está rodando por todo YouTube, ¿verdad? Aquella mujer que sale ahí. ¿Cuántos creen que los billetes hablan? Eso parece bíblico, ¿verdad? Pero si usted lo examina por la palabra, esa es una herejía. Es una blasfemia. ¿Me está escuchando? Una falta de respeto a Dios. Y la gente que responde, amén. Entonces, esta es una segunda área en la cual se puede conocer a un falso profeta. En el área de la doctrina, en la área de la enseñanza, en la área del credo de ellos. Parece que enseñan Biblia, usan la palabra, usan la Biblia, pero la realidad, cuando usted examina conforme la palabra, carece de fundamento, carece, mi amado hermano, de bases lo que ellos que enseñan. Es más, gran mayoría de las enseñanzas que dan no tienen sustento ¿qué? Bíblico. Amén. Por ejemplo, venga y pacte. Usted no puede pactar con lo que no es suyo. Usted puede pactar con Dios con el dinero. ¿De quién es el dinero? ¿De quién es la plata? Mire qué ridículo es que yo le diga a Dios con $1,000, Señor, te doy $1,000 y me sanas a mi hijo. Te doy 10,000, te doy más si me salvas a mi hija que está en la drogadicción. Oiga, yo creo que ni una persona del mundo se cree eso. ¿Sí me explico? ¿Cómo usted va a manipular a un Dios poderoso, soberano, con dinero que le pertenece a Él y es de Dios? De Él son todas las. Él no dijo suya es la plata y suyo es el oro. Él dijo mío es el oro y mía es la plata. Segundo lugar, no es el hombre que pacta con Dios, es Dios quien pacta con el hombre. Cuando usted oiga genuinamente la voz de Dios y le diga, mira, voy a hacer esto y voy a pactarlo contigo, eso es diferente. Pero usted no tiene ninguna autoridad, yo menos, mi amado hermano, de venir y pensar que yo puedo pactar con Dios. Hablaba yo con alguien y le decía yo que a siervos del pasado, por su ignorancia, Dios les dejaba pasar esos errores, pero no a usted. En el caso de Jacob, mire, le dice a Dios, Señor, si me bendices, te voy a dar los diezmos. Eso es acondicionar a Dios, ¿sí me explico? O sea que si no me bendice, entonces no le voy a dar los diezmos. Si de Dios son, y punto. No sé si me explico. De Dios son y punto. Pero en este caso, Dios acepta eso por su ignorancia. Jacob no tenía una Biblia como usted y yo. ¿Sí me explico? Dios viene y se lo acepta. Pero no voy a creer que usted va a encontrarse igual que Jacob haciendo lo mismo que él hizo hace miles de años. No sé si me está entendiendo. Usted no encuentra en los evangelios ya más eso. Amén. La Biblia dice, si pedid algo de acuerdo a su voluntad, entonces Él viene, oye, escucha y atiende. Pero no pretendas condicionar a Dios. Personas que vienen de su país, Latinoamérica, le dicen, Señor, si me permites pasar la frontera y llegar a Estados Unidos, te prometo que te voy a servir. Mire qué bonito. ¿Y por qué no le sirve allá?
¿Por qué no le es fiel allá? Si usted cometió ese error, pídele perdón a Dios en esta noche. Porque por ignorancia lo hizo, pero ahora ya sabe la verdad. Usted no puede condicionar a Dios de esa manera. ¿Sabe por qué? Mi Dios y su Dios no es un jefe de aduanas. ¿Me está escuchando? Mi Dios y su Dios no es un policía que lo puede sobornar. Oh, pero si usted obedece a Dios, se somete a su soberanía y le diga como Ana: Señor, si te place. ¿Se da cuenta la diferencia? Si te place darme un hijo, yo lo voy a consagrar a ti, oh Dios. Vea la diferencia. Oh. Bendito sea Dios para siempre.